La palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la familia y cómo Dios bendice a la familia cuando esa familia se somete a Dios. Cómo Dios bendice a las esposas, cómo Dios bendice al esposo, cómo Dios bendice a los hijos, cómo Dios bendice, ¿verdad? Toda la familia, ese núcleo familiar, cuando usted y yo nos sometemos al Señor, a su palabra. Así que vamos a ir al libro de Colosenses. Busque allí Colosenses, capítulo número 3, versículo 18, hasta el versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Amén. Pues lo leemos. Dice allí: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El pasaje continúa, pero nos vamos a enfocar específicamente en el núcleo familiar, porque luego habla de los siervos. Más adelante vamos a hablar sobre eso. En esta noche, en esta tarde vamos a hablar sobre los siervos, cómo debemos nosotros, aquellos que estamos en esa posición de sujeción a algún jefe, a algún amo terrenal, cómo debemos de comportarnos. Pero esta mañana vamos a hablar acerca de la familia. Así que vamos a orar, que sea Dios guiando, ¿verdad? Y hablando a cada uno de nosotros. Ayúdame en oración, ayúdame en oración. Padre, gracias te damos una vez más. Necesitamos de ti en este momento de una manera muy especial. Vamos a hablar de cosas espirituales. Vamos a hablar de tu palabra, Señor. Cómo aplicar tu verdad, Señor, a lo que es la familia. Cómo tú has instituido la familia, el núcleo familiar, Señor, y cómo tú quieres que cada uno de los miembros de la familia asuman, Señor, cada uno sus responsabilidades, sus deberes, para que podamos disfrutar a plenitud, Señor, esa vida que tú has diseñado para nosotros en este mundo, de tal manera que podamos glorificar y ser ejemplos, Señor, que nuestras familias puedan, Señor, ser bendecidas. Toma tú el control, toma tú la dirección como debe ser, como necesitamos que sea. Guíanos a toda verdad. Que tú hables a cada hermano, que tú hables a cada amigo, que tú nos hables a todos, y que sobre todo podamos aplicar estas verdades espirituales a nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Cuando Dios creó el mundo, hermano, dice la Biblia que todo estaba desordenado, estaba vacío, y Dios habló a través, usó su palabra, ¿verdad?, para que todo fuera creado. Creó todas las condiciones para que el ser humano viviera disfrutando de Dios, de su creación, en comunión con Él. Y Dios es el amo y Señor, Él es la autoridad máxima sobre nuestras vidas. Y Dios estableció al hombre en ese lugar llamado el huerto de Edén, para que lo labrara, para que sirviese a Dios, para que se sujetara al Señor y viviera a plenitud, viviera bajo la autoridad de Dios. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios, de no sujetarse a la autoridad de Dios. Ahí vemos la caída en el capítulo 3 de Génesis, cómo el hombre desobedece y las consecuencias subsiguientes que vienen a toda la creación por no sujetarse a la autoridad de Dios. Dios, hermanos, después de
de todo lo que sucedió, lo que hizo fue hacer un plan, ¿verdad?, redentor para rescatar al hombre de esa condición caída por causa del pecado. Pero siempre, hermano, ha dado autoridades. Dios siempre ha puesto sobre nosotros autoridades para nuestro bien, para nuestra bendición. Y es lo que vemos en este libro de Colosenses, específicamente aquí en este capítulo 3, los versículos que ya hemos leído. Si queremos una vida, hermano, bendecida, como Dios ha diseñado para nosotros, tenemos que tomar con seriedad el diseño de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra para la familia, con toda seriedad. Porque entonces estaremos honrando a Dios cuando hacemos aquello que Dios nos dice en su palabra. La palabra de Dios es para eso, para aplicarla en cada una de las áreas de nuestra vida. Y aquí, en estos aspectos, vamos a hablar acerca de las casadas, cuál es el deber de las casadas, de los maridos, de los hijos, de los padres, en esta relación que debe haber en la familia. Pues vamos entonces a hablar de este versículo 18, que es el primero que vemos aquí, y será más que una predicación, entiendo que una instrucción de los deberes, ¿verdad?, de aquellas cosas que los miembros de la familia estamos llamados a hacer para que nos vaya bien. Una de las primeras cosas para que una familia sea bendecida, tomando en cuenta este pasaje, es viendo lo que Dios le dice a las casadas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El principio de sujeción, de estar sujetos, de estar bajo autoridad, de estar en obediencia. Un pasaje de las Escrituras que nos puede abrir también luz respecto a esto está en Efesios capítulo número 5, versículo 21 al 24. Dice allí la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La voluntad de Dios en esta palabra que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, la voluntad de Dios para las casadas es que estén bajo autoridad. Ciertamente el mundo tiene sus maneras, tiene sus formas en la que quiere presentar de que la sujeción es algo malo, de que la sujeción es algo que denigra a la mujer. Pero la sujeción bíblica es algo que da honra a Dios y es algo que da honra a la propia mujer. No como el mundo dice, ciertamente, de que la sujeción, como le dije, es algo que denigra, que pone en menor estado a la mujer. Al menos es todo lo contrario. Todo lo contrario. El principio que vemos aquí en las Escrituras es la sujeción. Y en este aspecto, primeramente, les habla a las mujeres casadas, a las esposas, que estén en esa autoridad, bajo autoridad, como Dios quiere, a sus maridos. Y esa sujeción debe ser algo voluntario, algo con toda disposición, porque ciertamente la sujeción aquí habla de manera generalizada en todos los aspectos, no va solamente de una parte, es de varias partes, es algo que se hace en conjunto. La idea, hermano, en este aspecto es que Dios quiere que la esposa cristiana sea obediente a su esposo, que se someta de una manera gustosa, de una manera voluntaria, por causa del Señor, porque primeramente nuestra autoridad es Dios, para honrarle a Él. Y es una manera en que usted, dama cristiana que tiene su esposo, usted va a honrar a Dios de una manera gloriosa por usted estar en obediencia
a su esposo, como dice su palabra, porque es lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido esos escalafones. Cuando, por ejemplo, un niño o una niña nace en este mundo, tiene como autoridad a sus padres para su bien. Y esos padres le guían, le sostienen durante su crecimiento, le instruyen, le guían por el camino. Imagínense qué haría ese niño o esa niña si no tuviera padres que ejercieran su papel de autoridad para guiar a ese niño o a esa niña. Lo mismo cuando ese niño crece, necesita ese ejemplo que vivió para poder también guiar a su familia en esa autoridad que Dios demanda. Entonces, lo primero, hermano, es entender esto. Es un mandato de Dios a la mujer. Cuando ella obedece a su esposo, está honrando a Dios. Si hace lo opuesto, está en rebeldía con el Señor. Si volvemos a nuestro pasaje también, que después del libro de Colosenses leímos, en el capítulo número 5 de Efesios, usted puede ver en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Fíjese que el principio aquí es que así como al Señor estamos sujetas, si estamos sujetos al Señor, hablándole a las casadas, a las esposas, deben estar sujetas a sus propios maridos. Usted, mi hermana, glorifica a Dios cuando usted está sujeta con todo su corazón al Señor. Y ciertamente, hermano, aquí estamos hablando de, y se va a aplicar también en el sentido de cuando es con incrédulos, pero se está hablando en un ambiente de cristianos, en un ambiente donde tanto esposo como esposa andan bajo el control del Espíritu Santo. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 5 y usted ve conmigo allí el versículo 17, dice: por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, créame que ese mandato, eso que Dios nos dice en su palabra de estar sometido, va a ser algo que lo vamos a hacer de una manera gustosa, voluntaria. Esta sujeción bíblica que nos dice aquí el Señor es una sujeción que está basada en esa vida controlada por el Espíritu Santo. Y créame, si andamos controlados por el Espíritu Santo en comunión con Dios, bajo su autoridad, usted y yo vamos a poder someternos los unos a los otros, y en este aspecto las casadas se van a someter gustosamente a sus esposos. No porque Él lo merezca, no. Es por causa del Señor. Pero ciertamente al hombre también Dios le demanda. Toda esta sujeción, ese es un ambiente correcto. Esa sujeción que se desarrolla es un ambiente que glorifica a Dios, es un ambiente de obediencia a Dios. La sujeción bíblica no es una sujeción autoritativa, de que el hombre demanda que esa mujer se sujete, porque si no, mira, tú tienes que sujetarte porque Dios lo dice. No funciona así. Eso ya sería opresión, eso sería maltrato. La sujeción debe ser, como dije, de ambas partes, donde tanto el hombre como la mujer entienda esa posición que Dios le ha ubicado y que cada uno se someta al Señor. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a creyentes, personas que son redimidas, han sido redimidas por Cristo Jesús, donde la sumisión debe ser disfrutada y no rechazada como el mundo lo enseña. El mundo enseña, como bien sabemos, no, la liberación femenina, que ustedes deben ser liberadas de esa opresión, de esa autoridad, de esa emancipación para ser libres de esa autoridad, de ese hombre que se impone. Pero eso es lo que acarrea, como hemos visto, hermano, es hogares donde hay descomposición, porque no hay ese diseño que se está divino, que se debe seguir en ese hogar cristiano.
Número uno, hermano, para que vaya bien el hogar, la mujer debe sujetarse a su esposo, gustosamente por causa del Señor. No sea una mujer rebelde, no sea una mujer que quiera imponerse por encima de su esposo. Sea una mujer cristiana que glorifica a Dios, que camina con Dios. Y debe ser como conviene en el Señor, enfocada en Cristo. Y también se puede aplicar, hermano, esa sujeción que glorifica a Dios en el aspecto también de esposas o esposos incrédulos. Si usted va a Primera de Pedro, el capítulo número 3, versículo 1, mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que la sujeción, el someterse, el estar en obediencia, eso va a repercutir, va a influenciar, va a obrar, va a ser de testimonio, va a quebrantar el corazón de ese hombre que es no creyente, que necesita de Cristo, necesita ver en esa mujer un cambio, necesita ver en esa mujer cristiana que vive para Dios. Y ciertamente recuerde, hermana, como le he dicho, hermano, que no se trata de que usted se va a someter a cosas contrarias a la palabra de Dios. No, aquí estamos hablando de una sujeción bíblica, no algo que contradice a la palabra de Dios. Usted y yo, hermano, tanto hombre como mujer, nunca estamos llamados a someternos a algo que contradice la palabra de Dios, que va en contra, al abuso, por ejemplo, al maltrato. No, ya eso no sería sujeción. Eso no es sujeción. Pero el mundo muchas veces lo ve así. Pero la sujeción bíblica es esta. Entonces, en este aspecto ya vemos esa responsabilidad que tienen las esposas de cómo honrar a Dios para que puedan tener ese hogar donde la presencia de Dios esté. Un ambiente, hermano, favorable. Dios, hermana, puede usarle a usted como un instrumento que glorifique a Dios cuando usted se somete primeramente a Dios y luego a su esposo, como dice la Biblia. Vamos entonces a ese pasaje de Colosenses, que vamos a estar viendo en Colosenses y Efesios, porque son dos pasajes que coinciden mucho. Colosenses, estamos en el capítulo 3 de Colosenses. Y ahora, vea conmigo el versículo 19. Ahora le habla a los maridos, a los esposos. Dice: maridos, ¿cuál es la responsabilidad? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué le dice a los esposos? Que amen a sus esposas. Amar habla de esa disposición, de ese darse, de ese sacrificio, de no ser egoísta en el trato con su esposa, de considerar a su esposa, de cuidar a su esposa, de tener pendiente a su esposa. Y créame que si el esposo cumple con su deber de autoridad, ¿verdad?, con ese llamado que Dios le ha entregado de cuidar a su esposa, de amarla, la esposa gustosamente también va a responder con una sujeción. Ve que algo de ambos. Cuando el esposo ama, le facilita a la esposa sujetarse más gustosamente a ese esposo que la cuida, a ese esposo que la respeta, a ese esposo que está pendiente, a ese esposo que dice aquí no es áspero con ella, que no es duro, que no la maltrata. Nuestras esposas, hermanos, son sensibles. Dios las creó sensibles, ¿verdad? Dios, dice un comentarista, que Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, no de la cabeza ni de los pies, sino de la costilla del lado. ¿Para qué? Para que la amemos, para que entendamos que somos iguales, que no estamos por encima para maltratarla, sino para cuidarla, para protegerla. Y una mujer, hermano, que se siente amada, cuidada por su esposo, un esposo cristiano,
que ama a Dios, que se somete a Dios, porque Cristo es la cabeza de ese varón, como dice la Biblia, esa mujer, ¿verdad?, se va a someter gustosamente. Gustosamente. Miren lo que dice Efesios también. Efesios, en el capítulo 5, vaya conmigo, allí, versículo 25 de Efesios 5, dice: maridos, ¿qué le dice a los maridos también? Amad a vuestras mujeres. ¿Y de qué manera? La manera como debemos amar a nuestras mujeres es así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es el deber de usted y de mí como esposos cristianos? De que amemos a nuestras mujeres, ciertamente. Pero el ejemplo que tenemos es el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros como iglesia, hermano? Se entregó en sacrificio, en amor, perdonó, no perdonó, hermano, hizo tantas cosas, nos anima, está allí al lado de nosotros para socorrernos, para animarnos. Es la manera, hermano, sacrificial y no egoísta que debe exhibir, que debe hacer un hombre cristiano que se sujeta a la autoridad de Dios. Entonces, como Cristo, yo voy a amar a mi esposa, yo la voy a cuidar, yo voy a estar pendiente de ella y yo me voy a entregar por ella. ¿Es el esposo que usted está haciendo con su esposa? ¿Le está usted facilitando a su esposa, hombre cristiano, esposo cristiano, que esta mujer, que su esposa se someta a usted gustosamente? Porque es esa parte. Ciertamente Dios nos manda a cada uno, hermano, pero nosotros tenemos que facilitar que el otro cumpla con su rol. Nosotros tenemos que motivar, animar, ayudar a que la familia, el núcleo familiar, en cada una de las cosas que Dios nos pide, que nosotros hagamos nuestra parte con todo el corazón, dependiendo del poder de Dios. Esto no es en nuestras fuerzas, porque muchas veces no tenemos ni la disposición, hermano. Somos cambiantes, hay situaciones que se presentan, muchísimas cosas. Pero entonces lo que debe de dominar es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios. Y vamos a cosechar los frutos. Vamos a cosechar esos frutos de someternos a lo que Dios me dice y no dejarme presionar del mundo, de las voces de este mundo, que le dicen también a los esposos, el mismo Satanás: no ame a tu esposa, mira cómo tu esposa se comporta, mira lo que tu esposa está haciendo. Bueno, pues es una oportunidad, un motivo para yo ver cómo yo la amo más, cómo yo me intereso más por ella. Hay situaciones, hermanos, que necesitamos los hombres disponer tiempo, disponer nuestro corazón, todo nuestro ser para dedicarlo a nuestras esposas, porque necesitan, como Cristo lo hizo, en sacrificio, en darse, sin esperar nada. Pero vamos a cosechar, hermano, los beneficios. Así que, número 1, ya lo vimos, la mujer debe de cumplir con su deber como esposa, estando sujeto a su esposo, para que ese hogar marche bien. Un hogar, hermano, anhelado. Es posible, hermano, eso es posible, cuando usted y yo tomamos en cuenta la palabra de Dios. Pero también a los maridos. Usted quiere un hogar donde se respire el ambiente de Cristo. Usted quiere que sus hijos puedan ver ese ejemplo de crecer en un hogar donde hay amor. ¿Sabía usted que los hijos lo que necesitan más es ver a los padres que se aman? No es que tanto usted le dedique cariño, no es que uno lo haga, y que usted ame a sus hijos y que usted le dé, uno lo hace ciertamente. Pero lo más hermoso para sus hijos es que ver a un padre que ama a su esposa, que le da cariño a su esposa, que se interesa por su esposa, que cuida a su esposa, que hace las cosas en el hogar para ayudarla. Hermano, eso es amor. Amor no es decir: yo te amo, mi amor, y yo te amo, pero óyeme, ¿y dónde están los hechos que evidencian ese amor que tú dices que tú tienes por mí?
Es eso, hermano, es en la realidad, es en el vivir día a día, en lo que enfrentamos juntos, en los intereses que tenemos, ¿verdad? Que lo conversamos juntos. Que yo me interese de que mi esposa esté feliz y contenta. Y eso lo hace Cristo. ¿Qué le dice también en ese pasaje? No seáis ásperos con ellas. La palabra áspero aquí lo que significa es no seas un amargado. Alguien amargado. Alguien que responde con dureza. Alguien que responde con resentimiento. Pueden venir momentos en que nos veamos provocados o tentados, porque en todo matrimonio se da, en que respondamos de una manera áspera. Y créanme que si somos ásperos, actuamos con aspereza, con dureza, eso va a lastimar, eso va a afectar el corazón de nuestras esposas de una manera, mire, muy fuerte. Eso va a afectarle emocionalmente, le va a afectar espiritualmente. Cuando usted y yo lo que tenemos que es animar a nuestras esposas, y en esos momentos que nos sintamos tentados, pedirle al Señor, Señor, ayúdame para yo responder bien, ¿verdad? Porque es difícil muchas veces. El hombre cristiano debe tratar a su esposa bien, con amor y sacrificarse. Y es como Cristo amó a la iglesia. Cuando debemos tomar en serio estas indicaciones, no indicaciones, corrijo, estos mandatos, de obedecerlos. Ahí está el principio, hermano, para que nuestro matrimonio, el núcleo familiar, marche como Dios quiere. Si usted quiere una familia bendecida, propóngase, tanto esposa como esposo, hacer esto. ¿Qué más podemos ver aquí? Ahora pasamos al versículo 20. Versículo 20. ¿Cuál es la indicación ahora a los hijos? Vea conmigo allí el versículo 20. Léalo conmigo. Hijos. Ahora vamos con los hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fíjense que primero le habla a las casadas y a los maridos. Y debemos de crear el ambiente, tanto padres, tanto esposo como madre, la mujer y el hombre en el hogar, para que nuestros hijos obedezcan. Dice la palabra de Dios que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y sabemos en muchos aspectos cómo la desobediencia es algo característico de los hijos. Todos los que tenemos hijos sabemos cómo le hablamos y cómo, ¿verdad?, responden muchas veces los hijos. Pero debemos, con la ayuda de Dios, llevarnos de Dios, buscar el poder de Dios, la instrucción de Dios, para que nuestros hijos se sometan a la obediencia, para que obedezcan, para que sean hijos que estén bajo autoridad. Y ellos necesitan ver el ejemplo en nosotros, necesitan ver el patrón en nosotros, necesitan ver vidas en nosotros, para que ellos puedan obedecer. En el capítulo 6 de Efesios, el versículo 1 al versículo 3, vemos también esa indicación a los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay consecuencias positivas para los hijos. Usted, hijo, que estaba escuchando esto y ya quizá todavía vive en el hogar, está con sus padres, tiene que tomar muy en serio el mandato de Dios, de estar bajo la autoridad de sus padres en obediencia, no es rebeldía. Hay bendición para aquellos hijos que honran a sus padres por medio de la obediencia, que escuchan, que prestan atención a lo que su padre le indica y que lo hacen. Porque hay hijos que no escuchan, hermano, que no escuchan. Y padres que tienen batallas, pero hay que ver cuál es el motivo.
porque Dios nos ha dado a los creyentes indicaciones muy claras para que nuestros hijos obedezcan. Y debemos de procurar que ellos obedezcan en el hogar, que obedezcan cuando están fuera del hogar, que obedezcan a Dios. Usted y yo no podemos pasar por alto la rebeldía de nuestros hijos. Ay, no, que él es muy niño, que él está chiquito, que él... Pues ahí es que tú tienes que trabajar fuertemente. Ay, no, que él ahora es adolescente, ahí fuertemente también. Pero tenemos que crear las bases y no cansarnos. Cuando nuestros hijos responden mal, usted tiene que ponerle atención. Ay, que yo estoy cansado. Ajá, pues entonces las consecuencias usted las va a cosechar. Pero es un mandato a los hijos, pero nosotros tenemos que, como dije, proveer el ambiente, la circunstancia, la situación, para que nuestros hijos tengan esa disposición de enseñarle el valor de la obediencia y de enseñarle la consecuencia de la desobediencia. Cuando su hijo obedece, usted tiene que disciplinarlo. Dice la Biblia que en el versículo 4 de este capítulo 6 de Efesios dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que disciplinar a nuestros hijos en amor, incluyéndolo, enseñándole, no maltratándolo, para que ellos obedezcan, hermano. Todo esto tiene que ver con ese ambiente en ese núcleo familiar, donde cada uno de nosotros, como miembros de la familia, estamos llevando a cabo nuestras responsabilidades, nuestros deberes, para que Dios esté bendiciéndonos y usándonos para gloria de su nombre. En este versículo 20, tomando como ejemplo que también se aplica también a los esposos y esposas, tenemos que ver el ejemplo de Cristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, y Él debe ser la motivación. Él debe ser la motivación. Obedeció a su Padre Celestial. Cristo se sometió, hermano, como hijo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para agradar. Fíjense que aquí el versículo al final dice a esos hijos: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es agradable al Señor. Ciertamente, como dije al principio, cuando estaba hablando sobre las casadas, la obediencia de los hijos siempre debe ser en la realidad bíblica. Usted y yo como padre no podemos demandarle a nuestros hijos una obediencia que es contraria a lo que dice Dios en su palabra. En ese caso, nuestros hijos deben entonces ir al nivel más alto, que es Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos demandarle a nuestros hijos una obediencia fuera de la palabra de Dios. Claro que no. Y se da en el caso ciertamente cuando hay padres incrédulos, por ejemplo, que sus hijos, vienen a Cristo. ¿Qué van a hacer ahí? Sus padres no quieren, pero ¿qué deben de hacer ahí? Bueno, obedecer a Dios. Y eso es, y en otras cosas también. Pero es una bendición, hermano, cuando nosotros como hijos, porque también lo somos, aunque ya seamos más mayorcitos, pero los jovencitos también, obedecer, sujetarnos, porque esto agrada al Señor. ¿Cuál es la motivación, mi hermano, joven, que estás en tu casa todavía, que debes de obediencia a tus padres? Bueno, la motivación es que eso agrada a Dios. Tú vas a honrar a Dios. Tú vas a agradar a Dios. La meta de todo hijo cristiano debe ser agradar a Dios. Entonces, agradas a Dios cuando tú te sometes a tu padre. Cuando tú dices, bueno, yo me voy a someter, porque esto es bíblicamente correcto, aunque yo quiero rebelarme, yo me voy a someter, porque yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero ser un instrumento de Dios. Dice, para que te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Tú quieres ser de larga vida sobre la tierra? Son promesas de Dios que vienen a aquellos hijos que obedecen. Obediencia es hacer lo que agrada a Dios, no necesariamente lo que me agrada a mí. La meta de un hijo creyente es el vivir para agradar a Dios, y lo hace cuando es obediente a sus padres y se somete a su autoridad. Por último, mis hermanos,
Vea conmigo Colosenses 3:21. Ahora le habla a los padres. Dice, no exasperéis, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y en el pasaje de Efesios le dice a los padres también, en el versículo 4 del capítulo 6, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina de amonestación del Señor. ¿Cuál debe ser el papel de los padres con sus hijos? Número 1 dice aquí, no exasperarlos. ¿Qué significa eso? No provocarlos, hermano, no inquietarlos, no desesperarlos, no provocarlos a resentimiento, no provocarlos a que se airen. Hay padres, hermanos, que en vez de motivar y animar a sus hijos, lo que hacen es que los exasperan, que los provocan, que esos muchachos se desalienten, como bien dice el pasaje, dice, para que no se desalienten, una provocación a ira, una provocación a que se irrite por algún tema en específico, irracional, de usted demandar una obediencia fuera de lugar. No, usted tiene que tener sabiduría. Muchas veces pasa con los adolescentes que están en una etapa crítica, donde los padres necesitamos ser bien sabios, muy sabios, hermano. Y todos los que han tenido adolescentes lo saben. Y todos los que vamos para allá también tenemos que estar avisados con tiempo. No podemos exasperar, llevar a ese estado de ahogo. Claro que no. Debemos ir preparando el terreno para que nuestros hijos puedan obedecer gustosamente. Usted y yo debemos ser amigos de nuestros hijos, escuchar a nuestros hijos, motivar a nuestros hijos. Y en medio de situaciones que ellos tienen que enfrentar como jóvenes inmaduros, inexpertos, debemos nosotros como padres tener la responsabilidad, hermano, de interesarnos con seriedad, de que nuestros hijos entiendan que nosotros les amamos, hermano, de que nosotros estamos allí para guiarles. Pero si somos padres que no nos interesamos, que no somos ejemplos, que no hemos creado las bases, hermano, créanme que tenemos la palabra de Dios, tenemos bases bíblicas más que suficientes para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos, pero primero nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios, porque si no vivimos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del Señor, ¿cómo usted cree que vamos entonces a ayudar a nuestros hijos para que vivan para Dios? Ganar a esa generación, hermano, guiarlas a Cristo, que sigan el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero necesitan verlo en nosotros. Y no exasperarlos, no desesperarlos, no desalentarlos, hermano, porque llegan etapas. Tenemos que ser empáticos con ellos, ponernos en su lugar y ser ciertamente firmes, pero tampoco inflexibles. Tenemos que ser sabios con la palabra de Dios, enseñarles, hermano, con el ejemplo. Eres un padre muy duro con tus hijos, tienes que tener cuidado, porque la meta debe ser que usted no pierda a ese hijo, que probablemente aún no se ha convertido a Cristo, que probablemente esa alma no es salva todavía, pero ya por el mal ejemplo que usted le ha dado, sea madre o padre, ya ese muchacho ni quiere el evangelio. He conocido, hermano, personas, buenos creyentes, buenos padres creyentes, que sus hijos no quieren saber del evangelio. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Hay algo ahí que está pasando, que no se está trabajando. Descuido, lo que sea, hermano. Pues, hermano, si nosotros perdimos a la familia, perdimos todo. Créame que sí, porque es la principal responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Nuestro núcleo familiar, de velar por ellos. Los padres tienen que ser sabios, muy sabios. Orar mucho por sus hijos, cuidarlos, velar por ellos. Los padres debemos ser muy sabios, hermanos. Tenemos la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, dígale a Dios para que usted tenga un trato con sus hijos, para que usted no llegue a exasperarlos, para que usted no llegue a provocarlos, a desalentarlos.
para que esto no afecte su relación con el Señor y aún con nosotros mismos. Que ya nuestros hijos no quieran escucharnos. Hay hijos que no quieren escuchar a sus padres. Y que si lo escuchan es como si no lo hubiesen escuchado, porque se le entra por aquí, mire, y le sale por aquí. Porque ese padre ha perdido toda la autoridad en ese hijo. Por eso tiene que trabajarse. Así que la esperanza que vemos aquí, hermano, en la palabra de Dios, es que Dios siempre nos va a dar la sabiduría para criar a nuestros hijos si dependemos de su guía. Si estamos dispuestos a someternos y a romper con los paradigmas de este mundo, créame que Dios nos da las herramientas. Si estamos en la humildad de dejarnos guiar, de entender que nosotros no las sabemos todas, que necesitamos a Dios. Tanto necesitamos a Dios, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, hermano. Oh, ya ahí lo vimos. Con la crianza de nuestros hijos, necesitamos a Dios. Necesitamos tener hogares fuertes, hogares firmes en la roca que es Cristo Jesús. Por eso hay que trabajarlo, hermano. Eso cuesta trabajo, disposición, obediencia a nuestro Dios. Así que no tomar en cuenta la guía de Dios en la crianza de nuestros hijos, eso puede acarrear situaciones irremediables. Y yo estoy seguro de que ni usted ni yo quiere eso. Así que tenemos la Biblia, hermanos, para usarla. Usar la Biblia, usted que es casada, use la palabra de Dios y sométase a Dios. Usted, marido, usted, hijo, obedezca al Señor, porque esto agrada. Obedezca a sus padres, porque eso agrada al Señor. Y nosotros como padres, que seamos sabios tomando en cuenta la palabra de Dios. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Tenemos las herramientas que necesitamos. El mundo nos presiona, pero tenemos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios y nos va a ir bien. Podamos ser familia fuerte, que den un testimonio impactante a este mundo, donde otros puedan ver a Cristo en cada miembro de la familia, para gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar en oración en este momento, dándole gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios, estamos muy agradecidos de todas las instrucciones que tú nos das, que es para bien de nuestras almas. Y todo esto es posible con el poder de Cristo. Si usted, mi amigo, aún no conoce a Cristo, usted necesita de Él, para que usted pueda vivir en esa realidad de familias fuertes, donde Dios nos ayuda a través de Cristo Jesús, a través de su Evangelio, a tener familias edificadas en la verdad. Señor, ayuda a cada hermano y hermana, ayuda a cada amigo a tomar en serio, Señor, quién es la autoridad de nuestra vida. Si Cristo aún, mi amigo, no es tu autoridad, si no es Cristo que está reinando en tu corazón, te invitamos en esta mañana que tú entregues tu vida a Cristo Jesús, para que Él sea la autoridad, para que Él ponga orden en tu vida, en cada área. Él quiere bendecirte. Si es así, abre tu corazón y pídele al Señor que venga, que Él te salve, que Él te perdone todos tus pecados. Reconoce tus pecados con toda humildad. Reconoce cómo tú has ofendido a Dios. Reconoce tu desobediencia. Reconoce que el único que puede salvarte es Cristo Jesús, porque Él es el Salvador. No hay otro. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, que en ningún otro, que solamente es en Cristo Jesús. Ven a Él y arrepiéntete de tus pecados. Haz la oración del pecador arrepentido. Tú, hermano, que has escuchado en esta mañana la verdad de Dios, su palabra, sométete a la autoridad. Tu esposa, que tiene tu esposo, honra a Dios. No seas rebelde. Dios no te demanda que obedezcas en áreas que son contrarias a Dios, pero en esas áreas aún así debes de someterte y responder al Señor como tu autoridad. No está llamada a soportar el maltrato, ciertamente, pero está llamada a obedecer a tu esposo. Tu esposo ama a tu esposa. Cuídala como Cristo, para que tengas un hogar
donde sea Dios quien esté presente. Hijos, obedezcan, no sean rebeldes, no quieran hacer su propia voluntad, sométanse a sus padres. Y cada uno de ustedes padres, yo como padre también, pidámosle a Dios que nos ayude a ser los padres que Él quiere para nuestros hijos, para que podamos guiarles por el buen camino que ellos necesitan. Señor, gracias. Necesitamos tu ayuda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.